No les voy a hablar mucho de esta diapositiva, pero justamente todos sabemos la clasificación de acuerdo a la norma mexicana que tenemos y, lógicamente, en cada uno de los procesos, más bien, no de cada uno de los procesos, desde que tenemos el tipo de variedad de tequila, de planta de tequila, pues lógicamente nos puede generar ciertas características, incluyendo ciertos compuestos fenólicos. Un momento, perdón, es que no sé dónde está perdón. Incluyendo ciertos compuestos fenólicos que le van a dar una característica propia a nuestro producto final. Lógicamente, durante todo este proceso se van a producir diferentes características organolépticas propias de cada una de las marcas de tequila, debido a, por ejemplo, en el proceso de fermentación, pues lógicamente la levadura que se utiliza para realizar el tequila le va a conferir ciertas características. Como el tema que me pidieron hablar justamente habla de tequila o maduración, pues se incluye justamente el tequila reposado, el tequila añejo y extrañejo. Estos tequilas lógicamente tienen que pasar por barricas. Estas barricas tienen la característica especial que ustedes mejor conocen que yo, que tienen que ser de roble o encino, y dependiendo del origen de la madera de este roble, lógicamente le va a dar las características propias de olor y mejora en cada uno de los productos finales. Dentro del tequila ya sabemos que se clasifica ya sea al 100% agave o simplemente como tequila, el que no corresponde a la variedad o que no contiene la cantidad de agave 100% que tiene otros contenidos de azúcares. Entonces, en base a esto, también quiero señalarles que la norma, pues, lógicamente regula ciertos parámetros como es el contenido de alcohol, ya sea etílico o metanol o alcoholes superiores, pero también lógicamente regula el contenido de ciertos aldehídes y acetatos de etilos y furfural. Estos ya están clasificados y están evaluados y están, pues como bien lo dice la norma, regulados, pero existen otros compuestos que se pueden estar generando o que tienen importancia en la gran diversidad de tequilas que existen en México. Entre los compuestos que se han realizado principalmente son compuestos volátiles, lógicamente, que nos influye en el aroma, aldehídos, alcoholes, ácidos orgánicos, compuestos furánicos, terpenos, algunos iones inorgánicos, fenólicos y metales y metaloides. Esto enfocado principalmente en mantener una calidad, una autentificación de cada una de las marcas, y también es importante tener una discriminación entre los que son tequila 100% o bien un tequila conocido como tequila mixto. Esto finalmente nos puede ayudar, estos diferentes tipos de estudios, a evitar la adulteración y finalmente en mejoras en el proceso. Puse a revisar un poquito en la literatura que hay reportado sobre los procesos de maduración, y en el 2013 López Ramírez realizó una publicación y colaboradores realizaron una publicación donde hacen un estudio preliminar utilizando diferentes barricas de roble, y determinan diferentes características físico-químicas. En general, aquí me llama la atención, no lo sé si alguno de los ponentes está aquí, pero justamente me llama la atención en esta publicación porque justamente, no sé si ustedes ven aquí que dice color y disminuye un poco. Aquí me entra un poco la contradicción porque debería, conforme pasa el tiempo en la maduración, como todos sabemos, lógicamente adquiere un tono más a madera, más oscuro, entonces es algo que llama la atención. Quizá la forma de determinación sea
a través no lo entiendo muy bien, pero justamente hace un referente. Todos los demás valores corresponden más o menos al proceso de maduración. Durante más o menos evalúan ellos 32 semanas y ven justamente la producción hacen un análisis estadístico en donde nos muestran justamente el tequila inicial antes del proceso de maduración, cómo se va agrupando algunas características de acuerdo a 2, a 4 o 6 semanas, y cómo se van agrupando algunas características de acuerdo a cómo van pasando las semanas a 74 semanas. ¿Esto qué nos implica? Que lógicamente el producto va a adquirir ciertas características propias a través del proceso de maduración. ¿Cuáles son los compuestos generalmente determinados en el proceso durante la producción de tequilas? Más o menos se han reportado un número significativo de compuestos que incluyen acetatos, ácidos, alcoholes del tipo aldehído, cetonas, ésteres, fenólicos, hidrocarburos, sulfuros y terpenos. Más o menos incluye, cuando está el proceso después de maduración, alrededor de entre 175 y 200 compuestos, y una importante producción, aumento de estos compuestos justamente fenólicos se da durante el proceso de maduración. Bueno, todos conocemos, o la mayoría conocemos, cómo es el sabor o el aroma que presenta el tequila. Lógicamente, en el caso del tequila blanco, principalmente se debe al aroma que da el agave, pero también tiene ciertos tonos de fruta fresca, de flores, cítricos y herbal. Lógicamente, el tequila reposado ya empieza a tener una interacción físico-química de las barricas del roble con el tequila. Entonces, le va a dar un aroma a madera, si es lógicamente la barrica de roble, algunas especies. También empieza a cambiar el tono del tequila, del sabor, a una fruta más madura por el tiempo que está. Lógicamente, también un sabor caramelo, y todavía conserva un sabor a agave. Con el tiempo o con el añejamiento, lógicamente le va a dar principalmente sabor a vainilla, derivado principalmente de la barrica, la madera, fruta seca, aceitunas y algunas otras especies. Esto es lo que realmente está, o lo que está reportado hasta el momento. Pero ¿cuáles son los compuestos que le dan estas características a cada uno de los tequilas? Bueno, como les había dicho, proviene principalmente de la madera, ¿no? Entonces, también está bajo la norma el tipo de madera que debe de ser, y pues tiene que ser de roble, y de roble o francés, americano o canadiense. También, en este caso, se ha reportado que el roble francés le va a conferir ciertas notas o ciertas tonalidades a frutas secas y a vainilladas, y por eso es tan solicitado este tipo de roble francés. El americano le va a dar un poco más a tonos a madera, y el canadiense un poco en tonos más amables. En cuanto a la madera de encino, les confiere notas amaderadas, florales o frutales. En general ya se han hecho algunos estudios y se han reportado cuáles son los compuestos que se extraen de la madera o que se forman durante la maduración. En general son algunos furanos, algunas lactonas, entre las cuales destaca cis-otalactona, que es conocida como whisky lactona, cis y trans, algunos aldehídos fenólicos, vanilina, terpenos, algunos fenoles volátiles, ergosterol, 4-etilfenol, guayacol, vanato de etilo y ácido fosforílico.
Todos estos compuestos están, no todos, perdón, algunos de estos compuestos ya se verá que se van a generar en alguna de cada una de las barricas en las cuales se da el proceso de maduración. Esta diapositiva es un análisis reportado por González Robles, en donde justamente el estudio se hace enfocado para evaluar el impacto de la maduración en cuanto a cómo se le va a conferir el olor al tequila. Es un análisis estadístico que se conoce como componentes principales, lo cual nos va a disminuir la disminuibilidad de nuestros datos, y ellos evalúan justamente dos metodologías de extracción. Una extracción líquido-líquido, la cual se refiere a utilizar solventes para llevar a cabo la extracción, o bien una extracción en fase sólida, en la cual utilizas algunas veces cartuchos. Y justamente ellos obtienen el resultado de que, dependiendo de la metodología el cual hagan el proceso de extracción de los metabolitos volátiles, van a tener ciertos compuestos. En este lado de aquí, en este componentes principales, se enfocan los compuestos que se generan principalmente durante la maduración, y en este lado se encuentran los componentes que se generan a lo largo de la producción del tequila. En cuanto a las técnicas de separación o de extracción, perdón, se tienen que en la parte de abajo se hace la extracción en fase sólida, y en la parte de arriba se obtienen los metabolitos con extracción líquido a líquido. Entonces, al final tenemos que, dependiendo del método de extracción, pues podemos tener diferentes compuestos fenólicos que pueden estarse generando durante el proceso de la maduración. En este mismo artículo, justamente ellos nos hacen referencia a qué compuestos corresponden de manera general el tipo de metabolitos que se generan durante la maduración. Lógicamente, en el caso del tequila que es madurado, van a aumentar el contenido de acetales, el contenido de algunos ácidos, el contenido de alcoholes aumenta, pero más bien se mantiene un poco constante, el contenido de algunos ésteres, furanos, y el contenido de compuestos fenólicos. En el caso, aquí justamente nos muestran los dos procedimientos de extracción, y en esta diapositiva nos muestran específicamente los diferentes tipos de compuestos fenólicos que son importantes durante el proceso de maduración. En esta diapositiva, justamente, como les mencionaba, whisky lactona le va a dar una característica importante al olor en el tequila. En el caso de whisky lactona y tras whisky lactona y cis whisky lactona, le va a conferir un aroma tipo floral, y esa determinación se hizo acoplado justamente a la determinación de cromatografía de gases, pero también acoplado con un equipo en el cual nos permite detectar los aromas. Y si se fijan ustedes, estos compuestos, en la parte de compuestos que no ha sido maduro, el tequila que no ha sido madurado a través de las barricas, no se detectan, pero se detectan, o es una cantidad significativa, cuando es un tequila maduro. Otros compuestos que significativamente contribuyen al aroma es el guayacol y vanilín, así como citronelón. También son características. El citronelón se sabe que tiene un olor característico como flores, como rosas, y el vanilín lógicamente es el que le confiere el olor o sabor a vainilla, a caramelo.
Pero en general, ¿qué son los compuestos fenólicos? Bueno, los compuestos fenólicos son todos aquellos compuestos que contienen en su estructura justamente un grupo fenol, o bien puede contener más de un grupo fenol, y justamente son compuestos orgánicos, están presentes desde las plantas, del tequila, durante diferentes procesos de maduración, y entonces lo que sí tienen que tener puede ser el compuesto fenólicos, pero al menos tienen un grupo hidroxilo unido a él, pero también puede tener algunos grupos funcionales como ésteres, glucósidos, y en general se ha clasificado como fenoles simples, que contiene el anillo de 6 carbonos, ácidos hidroxilbenzoicos, que contienen un grupo hidroxilo, acetofenonas, ácidos fenilacéticos y una variedad de compuestos que contienen al menos un grupo fenólico. Aquí es importante destacar que las barricas lógicamente están compuestos por ciertas ligninas, los cuales van a tener una interacción directa con fisicoquímica con el tequila, y pues lógicamente va a tener una interacción y va a tener un sabor y un olor características. ¿Por qué es importante estudiar estos compuestos fenólicos? En las plantas en las que se incluye el agave, lógicamente tienen una actividad biológica importante, y la principal característica que tienen algunos compuestos fenólicos tienen capacidad antioxidante. Esta capacidad antioxidante lógicamente le va a tener un beneficio, y bueno, esta composición en el agave como tal puede ser modificada o cambiada durante diferentes procesos, en el cual el tratamiento térmico que se da durante el proceso de fabricación puede influir en la composición o el tipo de fenoles que se están presentando, así como el tratamiento microbiológico que se da durante la fermentación, lógicamente también puede influir o cambiar el tipo de fenólicos que vienen del agave. En el caso del proceso de compuestos fenólicos en la maduración, van a venir principalmente como productos de descomposición de las ligninas, y principalmente se conocen algunos aldehídos, catecoico, vanílico, sinérgico y ferúlico. Estos pueden ser ya sea ácidos o bien en forma de aldehídos. Y bueno, estos compuestos se ha propuestos que se pueden decir que pueden ser como unos marcadores de envejecimiento del tequila. Una de las dificultades que se tiene en el caso de los compuestos fenólicos es que presentan una gran variedad y diversas propiedades físico-químicas, lo que complica la determinación en una sola metodología, hacer su determinación. Pero una área potencial que justamente nos permitiría evaluar estos compuestos fenólicos es que evitamos la adulteración, porque lógicamente el proceso de maduración implica tiempo que serían al menos 2 meses o incluso varios años. Entonces, en este proceso, normalmente o algunas personas podrían quitarlo o evitarlo. Entonces es importante evaluar cuáles son los compuestos que se generan durante esta maduración y evitar justamente la adulteración debido a la adición de algunos otros colorantes o algunos otros compuestos que no corresponden precisamente a la maduración. También como compuestos fenólicos están los flavonoides, y justamente incluye a los colorantes en la adición de colorantes artificiales. Y bueno, una característica es que también tienen que estos compuestos fenólicos son fácilmente hidrolizables, y muchos de ellos son relativamente fácil oxidables, lo que complica lógicamente su manejo de muestras. ¿Cuáles son las metodologías normalmente para determinar los compuestos fenólicos? Bueno,
Existen pasos, como les mencioné anteriormente, ya sea extracción líquido-líquido, extracción en fase sólida utilizando cartuchos, o bien extracción en SPM, la cual incluye, a través de una fibra, absorber nuestros compuestos volátiles y posteriormente desorberlos en nuestro equipo. Los equipos utilizados normalmente para análisis de los compuestos fenólicos incluyen cromatografía de líquidos, en donde se van a utilizar detectores de luz ultravioleta o, como nosotros lo hicimos, por espectrometría de masas. Pero como me estoy refiriendo a compuestos que tienen que ser o valorados como relacionados con el aroma, normalmente utilizamos cromatografía de gases. Como yo les decía, para relacionar el aroma justamente con las señales analíticas, se adapta al cromatógrafo de gases un aditamento especial en donde nos permite distinguir, una persona nos permite decir que un pico correspondiente a determinado compuesto va a tener el aroma, por ejemplo, a flores, a aroma, por ejemplo, a vainilla, a caramelo. Entonces, así es como se le asigna, dependiendo del pico cromatográfico que salga, el olor correspondiente. Pero, lógicamente, la sensibilidad que tiene el olfato con respecto a un equipo es mucho menor. Entonces tendríamos más señales analíticas con respecto al equipo que estaríamos utilizando. Dentro del grupo de trabajo, en el 2005 se hicieron algunas determinaciones por cromatografía de líquidos, intentando justamente evaluar dos tipos de tequila. Los tequilas que vienen justamente de 100% agave, contra los tequilas que son, bueno, la mezcla que es conocida como tequila, y valorando justamente tequilas de maduración, con maduración, o tequila blanco. Y la misma clasificación para las tequilas mixtos, y además se adicionaron 2 brandies para evaluar justamente qué compuestos pueden ser significativos o correlacionan con el tequila 100% de agave, y qué compuestos pueden estar relacionados con la formación del añejamiento. Se determinó 5-hidroximetilfulfural, formaldehído, singeraldehído, acetaldehído, 2-fulfuraldehído y 5-metilfulfuraldehído. De acuerdo al análisis que hacemos estadístico, pues justamente se vio que 5-metilhidroxifulfural correlaciona con el proceso de maduramiento o de añejamiento, así como formaldehído y singeraldehído. Estos compuestos son generados independientemente si es tequila o tequila 100% de agave. Entonces, a estos compuestos los podemos relacionar con el proceso de maduración. Otra de las metodologías que están en la literatura es a través de la determinación justamente por cromatografía de líquidos con arreglo de diodos, pero aquí tenemos un problema significativo en donde la determinación es muy larga, donde las corridas pueden llegar hasta, cada una de las muestras puede llegar a 80 minutos. Entonces, pero es importante que justamente ciertos compuestos, aquí hicieron la comparación de tequila añejo, tequila reposado, y la mezcla de tequila reposado en mezcla, y tequila blanco 100% de agave o tequila blanco. Todos estos compuestos que incluye ácido gálico, 5-hidroximetilfulfural, como nosotros lo vimos anteriormente, ácido protocatecoico, ácido vanílico, ácido sinérgico, vanilín, singeraldehído, le van a conferir, y otros compuestos le van a conferir o son adquiridos durante el proceso de añejamiento, pero de manera particular solamente algunos corresponden al tequila, al proceso que se da durante el añejamiento en el tequila 100% agave.
Para mejorar un poco esta metodología, lo que hicimos en el laboratorio, en lugar de tener 80 minutos por muestra, justamente analizamos 32 compuestos que son ácidos principalmente y que podrían estar participando dentro de la cadena de la producción de tequila, perdón. Y bueno, justamente el equipo que utilizamos fue un cromatógrafo de líquidos y acoplado a un espectrómetro de masas. Estas son las condiciones que utilizamos de manera general, pero una de las cosas que nos enfrentamos metodológicamente es que muchos de estos compuestos tienen masa nominal muy parecida, porque algunas veces solamente o tienen un sustituto, aquí falta un palito aquí, una unión, perdón, y muchas veces todos estos compuestos tienen parecida masa nominal porque pueden tener sustituido el grupo hidroxilo aquí o un grupo metilo. Entonces esto hace que sean características o que tengan una característica muy similar. Lo que hicimos nosotros es lograr la separación de los compuestos en 14 minutos y obtuvimos la separación justamente de estos compuestos y bueno, nos enfocamos justamente en la separación que presenten la misma masa nominal para poderlos distinguir unos de otros. Lógicamente, durante la determinación siempre es importante validar los métodos que nosotros realizamos, y esta justamente es una curva son las determinaciones que hacemos para validar nuestro método. Y siempre es importante que saber que el compuesto que decimos corresponda al compuesto que es. Entonces lo que hacemos para validar eso es una adición de estándar y justamente tener los valores de referencia. Los valores de referencia que obtuvimos justamente de este análisis están presentados aquí y justamente algunos compuestos son característicos. No todos los compuestos que analizamos están presentes en el tequila, lógicamente porque son exclusivos. Cabe señalar que aquí nosotros analizamos marcas al azar, comerciales, que compramos muestras de tequilas sin tener una marca particular. Entonces lo que sí buscábamos es que normalmente la misma marca tuviera el proceso, más bien tuviéramos tequila blanco, tequila reposado y tequila añejo para poder hacer la comparación. Hace poco se nos acercaron de una industria y nos dijeron que, bueno, les interesaba tener compuestos fenólicos y que están relacionados específicamente con el aroma o durante la maduración. Entre ellos justamente se incluye guayacol, 4-metil guayacol, vanilín, como he estado hablando, acetovanilón, lona, eugenol, 4-etil guayacol, whisky lactona y whisky lactona. Todos estos son compuestos fenólicos, excepto este. Y bueno, como les mencioné en esta diapositiva anterior, justamente ya están reportados que estos compuestos son importantes para el proceso de maduración. Como en el laboratorio recientemente adquirimos un equipo de cromatógrafo de gases con triple cuadrúpulo, lo que hicimos de manera rápida, sencilla, para saber si podíamos llevar a cabo esta determinación o no, es tomar, perdón si muestra aquí una muestra de alguno de los productores, tomar los tequilas y solamente tomamos, como fue muestra, fue una metodología rápida y una prueba muy rápida para ver si podíamos hacerlo por cromatografía de gases, los compuestos que nos pedían. Cabe señalar que no teníamos los estándares que actualmente ya los pedimos para verificar estos resultados, pero tomamos una muestra de tequila blanco, 2 tequilas reposado y 2 tequilas añejo. Y hicimos una extracción en fase sólida y utilizamos 5 mililitros de muestra de tequila, la diluimos con
agua y pasamos por cartuchos HLB. Cabe señalar que estos cartuchos, solamente hacen una discriminación entre los tipos de metabolitos, entonces no es la metodología más completa, más ideal. Lo que estamos pensando justamente es evitar este paso para hacer una inyección directa. ¿Por qué no podemos hacer una inyección directa del compuesto de tequila al cromatógrafo de gases? Porque justamente el cromatógrafo de gases no nos permite meter muestras acuosas, entonces por eso tenemos que llevar a cabo una extracción de los compuestos fenólicos. Y estos son los resultados que tuvimos de las pruebas que realizamos, en donde obtuvimos justamente cis-citras whisky-lactona, de acuerdo a los datos derivados de la base de datos, con diferente tiempo de retención, y justamente el tequila añejo nos va a dar una señal analítica correspondiente al 12.8, que es trans whisky-lactona, y 13.32, que corresponde al cis-whisky-lactona. Si se fijan ustedes, la línea roja corresponde al tequila blanco y prácticamente este compuesto no se presenta durante el análisis de las 5 muestras de tequila. También determinamos vanilín y acetovanilín, que salen en el minuto 14.5 y 15.5. Estos compuestos, aquí vemos la línea roja que corresponde al tequila blanco, el cual no se presenta, y en los compuestos que presentan un proceso de añejamiento, de maduración, como es el reposado y el añejo, se presenta este compuesto. Singueraldehído también presenta una señal bastante alta en tequilas y en tequilas reposados y en tequilas añejos, y fenil etilalcohol también presenta esta señal analítica alta. No observamos, lógicamente, guayacol y 4-metil-guayacol y 4-etil-guayacol en las muestras de tequilas analizadas. Cabe destacar que este es unas muestras muy limitadas. Lo más ideal es hacer este estudio con muchísimo más muestras para justamente hacer un estudio comparativo de cuáles son los productos que se pueden estar generando durante la maduración específicos y hacer la determinación más específica. Aquí hago un resumen de la tabla de los compuestos que analizamos, y en verde les destaco los compuestos que están presentes en el tequila que se encuentra reposado, y en azul justamente los que tienen de alguna manera diferencia significativa entre los tequilas que no presentan añejamiento, o el tequila blanco, y con los que presentan añejamiento. Nos vuelve a salir estos compuestos ya reportados previamente por otros grupos de trabajo, como es whisky-lactona, vanilín, singueraldehído. Estos compuestos ya lo hemos visto, y entonces se pueden indicar como marcadores del proceso de añejamiento. Entonces, en general, nosotros ahorita estamos planeando hacer una metodología, como les digo, mucho más sensible, donde utilicemos menos cantidad de muestras, y aquí cabe destacar que hacíamos solamente con un cuadrúpolo sencillo, pero nosotros queremos hacer un monitoreo de reacciones múltiples para que nos permita determinar muy sensiblemente estos tipos de compuestos, y si hay alguna diferencia significativa, pues hacer un comentario respecto a que estos compuestos pueden ser clasificados como productos específicos de la maduración generados durante el proceso de maduración del tequila. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme, y sobre todo al Consejo Regulador de Tequila por haber realizado esta invitación a mi persona. Muchas gracias.
Constancia. Y bueno, obviamente un detalle de la cadena productiva Agave Tequila. Y bueno, ya escuché que le gusta el tequila, así que